Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo está vuestra familia hoy? ¿Está todo bien en casa? Lo que estoy a punto de compartir no es una historia común y corriente. Es algo que ha transformado por completo mi perspectiva sobre la vida, la fe y la época en que vivimos. Mi nombre es Camila Herrera. Durante años llevé una vida sencilla, como cualquier otra persona: trabajo, hijos, misa los domingos y la sensación de que el mundo seguía su curso normal. Pero todo cambió una mañana tranquila, cuando el Espíritu Santo rompió el silencio de mi alma. Esa noche ocurrió algo sobrenatural. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado. Y una presencia llenó la habitación. No era miedo, era algo mucho más profundo, como si el cielo mismo hubiera descendido sobre mí. Y fue allí, de rodillas, donde tuve una revelación. Vi cosas que no puedo explicar con palabras sencillas. Vi lo que está a punto de sucederle al mundo, y me di cuenta de que el tiempo que nos queda es corto. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí porque Dios me mostró algo que necesita ser dicho. Vi señales en el cielo, en las naciones y en los corazones de las personas. Sentí que algo grandioso se acerca. Algo que sacudirá todo lo que creíamos tener bajo control. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Quizás el mismo espíritu que me despertó aquella mañana esté intentando hablarte también. El Señor me mostró que el próximo mes traerá un intenso movimiento espiritual, pero también un tiempo de prueba para la fe de muchos. Y Él me lo dijo claramente: Camila, avisa a mi pueblo. Diles que sigo hablando, pero pocos me escuchan. Esas palabras me quemaron por dentro. Y por eso estoy aquí hoy. Hermanos y hermanas, no soy profeta ni busco la fama. Soy simplemente una mujer común y corriente que ha aprendido, de la manera más intensa posible, que Dios sigue hablando, y que su silencio también es un mensaje. Por lo tanto, si tu corazón está inquieto, si tienes la sensación de que algo está a punto de suceder, no ignores esa sensación. En este video, les voy a contar lo que el Señor me ha revelado, y lo que Él espera de nosotros antes de que comience el próximo ciclo. Prepara tu espíritu, porque después de escuchar lo que estoy a punto de contarte, nunca volverás a ver el tiempo ni la vida de la misma manera. Me desperté con el cuerpo temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que hablaba. No era insomnio común, no era ansiedad. Era como si el silencio tuviera voz. Sentí un escalofrío en el alma, de esos que no vienen de la ventana, sino de lo más profundo del pecho. Mi nombre es Camila y nunca busqué visiones, ni quise temer a lo invisible. Pero aquella mañana el cielo descendió como un susurro que no pude negar. ¿Y si te dijera que se avecina una plaga peor que la de 2020, me creerías? Resonaba en mi interior. No fue una pregunta que surgió de mi cabeza, fue una vocación que resonó en mi interior. Intenté ignorarlo, me arropé con la manta, cerré los ojos. Pero la presencia permaneció. Me levanté despacio, con respeto, como quien entra en un templo descalzo. Me arrodillé en el suelo de la habitación y solo pude decir: Señor, habla, estoy aquí. La respiración se hizo entrecortada. Y una extraña paz envolvió el miedo como un manto. No era una paz que negara el dolor, sino una paz que revelara la verdad con firmeza. Toda la casa parecía contener la respiración, como si todo estuviera esperando una respuesta. Sabía que algo iba a ser revelado y que necesitaría valor para escuchar. Prepárense para diciembre, fue lo que me inspiró, sin especificar una fecha exacta, y a partir de ese momento lo entendí. No estaba pensado para asustar, sino para despertar. Con los ojos cerrados, tuve una visión que me llevó a calles que no reconocía. La ciudad estaba vacía, pero no era un silencio pacífico, era un silencio de abandono. Las luces parpadeaban como velas débiles, luchando por no extinguirse con el viento. La gente caminaba lentamente, como si hubieran perdido sus cuerpos desde dentro hacia afuera. Ojos vacíos, pasos temblorosos, manos que ya no sabían qué sostener. Yo les decía: hola, escúchenme. Pero nadie reaccionaba, como si no tuvieran alma. El aire era denso, pesado, un peso que la garganta no podía tragar. Sentí que no se trataba solo de una enfermedad física, sino de un bloqueo del espíritu, como si algo hubiera golpeado el núcleo de lo que somos, fe y discernimiento. Vi niños sin risas y oí coches que no pasaban. Una ciudad sin pulso. Fue como si el planeta entero hubiera contenido la respiración y se hubiera vuelto púrpura. Una voz me atravesó: esto es lo que viene después del engaño. Sentí una santa admiración, no de horror, sino de reverencia por algo superior. Le pedí a Dios que no me dejara endurecerme, que mi corazón siguiera llorando. Comprendí que mirarlo sin romperlo significaría perder sensibilidad. Señor, ayúdame a sentir cómo se siente el cielo, balbuceé, casi sin voz. De repente, fue como Navidad, pero una Navidad sin vida, sin Cristo. Vi a gente intercambiando regalos. Pero no había alegría en sus gestos.
Parecían estar realizando un antiguo ritual, un recordatorio sin sentido que permanecía presente. Las luces adornaban las ventanas, pero ninguna luz llegaba a los corazones. Todo era hermoso por fuera y vacío por dentro, una fiesta sin anfitrión. Miré al cielo y no había estrellas ni luna, solo una densa sombra. El silencio era denso y su peso decía: has olvidado quién soy. Comprendí que la plaga no solo sería biológica, sino también espiritual y fría. Un virus de apatía, un robo de esperanza, una cejera de la fe del pueblo. La fe se convertiría en rutina. La oración en un gesto mecánico y el amor en una tarea diaria. Vi rodillas en el suelo sin lágrimas, manos alzadas sin un verdadero llanto. Vi canciones sin alma y templos llenos pero sin la presencia que vive dentro de nosotros. Y me di cuenta, no era Dios quien se alejaba, sino las distracciones que nos desviaban del camino. Todo esto me destrozó por dentro, y lloré como una niña inconsolable. Despierta, hija mía, despierta a mi pueblo. Ardía como fuego en mi pecho, no para sembrar el miedo, sino para reavivar lo que el olvido mata. Volví en mí, sudando como alguien que hubiera corrido, sin llegar a ninguna parte, y eran las 4 de la mañana. El suelo del dormitorio parecía un altar, y volví a postrarme. Sin ningún fingimiento. Señor, ¿qué quiere mostrarme? ¿Qué clase de diciembre es este? Susurré suavemente. No llegó ningún calendario, pero sí una brújula del espíritu. Hay tiempo. Pero no mucho. Sentí un peso dulce, de esos que nos doblan, pero que nos levantan aún más fuertes. Era un temor santo, no temor al mal, sino temor a perder la voz de la conciencia. Alcancé a vislumbrar un edificio lleno de habitaciones, con gente confinada en sí misma. Intentaron salir. Pero las cosas empeoraron, intentaron rezar, pero las palabras no les salían. Quienes fingían tener fe, sentían la boca seca. Quienes buscaban, lloraban en verdad. Una frase resonó en la visión: no todo el que me diga, Señor, entrará. No se trataba de una condena sin amor, sino de una advertencia contra las apariencias sin corazón. Dios me estaba mostrando que las apariencias no te protegen cuando tu espíritu está frío. Vi gente desorientada, cambiando la claridad por el ruido y la convicción por modas pasajeras. El exterior parecía amenazante, pero el interior era el punto débil. El enemigo no necesitaba gritar. Bastaba con mantenernos distraídos y ocupados. Y comprendí, la próxima batalla sería por la voz de nuestra propia fe. La escena volvió a las calles, y la fecha parecía cercana a la Navidad. Pero todo se desvaneció. Regalos intercambiados como obligaciones, abrazos sin conexión, miradas perdidas. Ninguna canción tenía calidez, ninguna mesa brillaba. Solo la costumbre. El cielo permaneció oscuro, como si la ciudad estuviera experimentando un eclipse prolongado. Me senté al borde de la visión y pregunté: Señor, ¿dónde estás? Y la respuesta llegó como una suave brisa que atraviesa la niebla: estoy en la puerta. Llamo a la puerta, pero pocos abren. Llaman a mi nombre, pero no me dejan entrar. Dolía más que el miedo. Dolía como la añoranza de lo que está vivo cuando él entra. Comprendí que la peste suponía el vaciamiento de lo sagrado en la vida cotidiana de las personas. Era religión sin presencia. Ritual sin encuentro, palabras sin vida. Una confusión que nos roba el deseo de orar y la alegría de escuchar la palabra. Un letargo que silencia la intercesión y transforma el amor en una tarea fría. Camila, dile a mi pueblo que aún hay tiempo, pero no tiempo que perder. Sentí la llamada como el sonido de una trompeta, pero con el tono de un abrazo. No fue un espectáculo de miedo. Fue una llamada a volver a casa. Y dije: Señor, hablaré. Solo dame el valor para no permanecer en silencio. Cuando la visión se desvaneció, me quedé sentado en la oscuridad como alguien que regresa del mar. Tomé mi cuaderno y escribí rápidamente, con la letra temblando de urgencia. No es solo una enfermedad física, es una enfermedad del alma. Escribí como si rezara. Un velo de confusión, un robo de la fe. Un intento de silenciar la oración. Prepárense para diciembre, repetí, sin especificar un año, sin imponer mi voluntad. Comprendí que la fecha en sí tenía menos que ver con el calendario y más con ser una advertencia. Diciembre como símbolo de celebración sin Cristo, una mesa sin presencia. Una vida sin luz. Y en ese preciso instante, la esperanza me visitó como una brasa en madera fría. Porque si nos advierte, es porque nos ama. Y el amor siempre señala la salida. La solución fue simple y profunda: arrepentimiento, oración, la palabra, misericordia. Enciende el altar dentro de la casa antes de esperar la luz del exterior. Busquen al Señor mañana y noche hasta que su corazón vuelva a calentarse. Pedir perdón, perdonar, reconciliarse. Cuidar de los débiles, liberarse de las distracciones. Abre la puerta cuando Él llame, no te limites a cantar que la puerta existe. Cerré mi cuaderno, me lavé la cara y susurré: aquí estoy. Señor.
Y ahí empezó lo más difícil, obedecer mientras se hablaba, incluso temblando. Esa noche, después de la visión, cerré el cuaderno, pero mi corazón permaneció abierto. Seguía oyendo aquella voz suave que decía, no todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sentí que Dios me mostraba algo más profundo que una simple visión profética. Era una radiografía del alma humana. Volví a dormirme. Y el sueño regresó como si el cielo quisiera contarme la segunda parte de la historia. Estaba dentro de un enorme edificio, lleno de pasillos y puertas. Cada habitación parecía un espejo de la humanidad. Había gente encerrada, otra intentando salir, pero con miedo de cruzar el pasillo. El ambiente era denso. Y todos parecían atrapados en sus propias voces, como si el pecado hubiera puesto un candado a sus espíritus. Vi a hombres y mujeres rezando, pero las palabras no se elevaban. Chocaban contra el techo y rebotaban. No porque Dios no los oyera, sino porque sus corazones estaban muy lejos. Mientras caminaba por los pasillos, noté algunas personas llorando en silencio. Otras reían, intentando fingir normalidad, pero era una risa vacía, sin alegría. Y entonces vi algo que me conmovió profundamente. Un grupo cantaba, levantando las manos, pero el sonido carecía de unción. Era música sin presencia. En ese momento, una luz tenue comenzó a brillar a través del techo y iluminó a un pequeño grupo arrodillado en sincero arrepentimiento. Sus oraciones tenían color, sonido, vida. Era como si el Espíritu Santo mismo respirara con ellos. Y la voz me dijo, estos todavía me buscan con todo su corazón, para amarlos. Aún hay tiempo. Sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Comprendí que Dios aún sostiene al mundo gracias a quienes interceden, a quienes lloran, a quienes permanecen firmes cuando todo a su alrededor se derrumba. Pero había algo aún más aterrador. Vi a una mujer intentando orar, pero no podía. Le temblaban las manos, sus labios se movían sin emitir sonido. Entonces comprendí que tenía los ojos abiertos. Pero estaba espiritualmente ciega. El Espíritu me hizo entender, esta será la plaga espiritual, la pérdida de sensibilidad, el corazón endurecido, la fe dormida. Muchos creerán estar salvados, pero solo vivirán una fe rutinaria, sin el fuego de la presencia. El enemigo ya no necesita gritar, solo susurra distracciones. Y estas distracciones están haciendo que el pueblo de Dios pierda el don más preciado, la voz que clama. En ese momento, apareció un hombre entre la gente. Su nombre era, Jaime me miró con tristeza, como buscando un nombre olvidado. Dijo, sigo, pero no sé a quién sigo. Sus palabras resonaron como una frase. El Espíritu Santo me hizo comprender su significado. Muchos dicen seguir a Cristo, pero siguen al mundo. Jaime representaba a los que se han extraviado, a los que han confundido religiosidad con salvación. Me acerqué a él y intenté tocarlo, pero su piel estaba fría, casi transparente. Lloraba, pero sus lágrimas se evaporaban antes de caer. Dios me mostró que, cuando el corazón se distancia, ni siquiera las lágrimas encuentran tierra firme. Fue entonces cuando oí de nuevo aquella voz suave y firme, Camila, diles que regresen antes de que sea demasiado tarde. Mi visión cambió y vi iglesias llenas, pero sin vida, púlpitos repletos de palabras, pero vacíos de presencia, cantos hermosos, pero sin poder, y comprendí que esta era la epidemia que Dios quería revelar, una plaga espiritual que roba la esencia de la adoración. Una fe cansada, repetitiva, mecánica, la fe de quienes hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Y en medio de este silencio espiritual, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Comencé a llorar en mi sueño y a repetir, Señor, despiértanos antes de que nos convirtamos en solo ruido. La atmósfera a mi alrededor empezó a cambiar. Como si un llanto sincero abriera pequeñas ventanas de luz en el techo oscuro. Y comprendí que la verdadera oración es siempre un acto de guerra, no contra el mundo, sino contra el letargo mismo del alma. Desperté antes del amanecer. El aire era denso, pero mi corazón ligero. Sabía que no podía guardármelo. Tomé mi teléfono y comencé a grabar lo que recordaba, mi voz temblorosa, mi opresión en el pecho, y entre lágrimas repetí, Dios me mostró que, lo que viene, no está destinado a generar miedo, sino a generar arrepentimiento. La gente perderá la fe no porque el mal haya triunfado, sino porque ha dejado de cultivar el amor. Dios me hizo comprender que la confusión llegará como una niebla, sutil, hermosa por fuera, pero sofocante por dentro. Una confusión que hace creer a la gente que el mal es progreso y la frialdad, madurez. Y mientras hablaba, sentí una dulce sensación en mi interior. Una mezcla de dolor y propósito. Era como si el cielo me dijera, habla, Camila, mientras aún haya quienes quieran escucharte. En los días posteriores a la visión, intenté retomar mi rutina. Pero algo dentro de mí había cambiado. El sol parecía el mismo, pero su luz ya no brillaba con la misma intensidad.
La gente hablaba, pero sus voces sonaban lejanas, como si el mundo tuviera un eco espiritual. En el trabajo, noté a mis compañeros más impacientes, con rostros tensos y ojos cansados. Era como si una niebla invisible los envolviera a todos. No era una tristeza común, era algo más profundo, un cansancio del alma. Un agotamiento que no proviene del cuerpo, sino de la pérdida de propósito. Recordé la visión y sentí un escalofrío. Está comenzando, pensé. La plaga no se manifestaría con síntomas visibles en el cuerpo, sino en la fe. Una infección del espíritu que roba la alegría de vivir, el deseo de orar. La capacidad de sentir a Dios en las pequeñas cosas. Esa noche, regresé a casa y encontré a mi madre sentada, con la mirada perdida en la nada. Siempre había sido una mujer de fe. Pero ese día parecía apagada. Le pregunté si estaba bien y me respondió: estoy cansada, Camila, cansada de esperar a que algo cambie. Me dolió el corazón. Esa frase era un retrato de lo que Dios me había mostrado. Una generación cansada de esperar, cansada de creer. Cansada incluso de esperar un milagro. Me senté a su lado y le tomé la mano. Quería orar. Pero las palabras no me salían. Fue entonces cuando comprendí cuán silenciosamente actúa el enemigo. No lo destruye todo de golpe, enfría el corazón poco a poco, hasta que la persona acepta el vacío como algo normal. El Espíritu Santo me hizo sentir que este era el comienzo de la plaga espiritual. El virus de la apatía. Me levanté y fui a mi habitación. Cerré la puerta, me arrodillé y lloré. Señor, no dejes que yo también me duerma. Era una oración sencilla pero sincera. El ambiente cambió, sentí una presencia dulce y firme. Como si Dios mismo estuviera sentado a mi lado. Y entonces oí en mi corazón: Camila, el mundo se ha acostumbrado a vivir sin mí. Esa es la enfermedad. Las palabras me hirieron y me sanaron al mismo tiempo. Comprendí que el peligro no era solo el pecado visible, sino la indiferencia que crece lentamente, una enfermedad que transforma lo espiritual en automático, el amor en rutina. Permanecí en silencio, escuchando esa voz que no venía de fuera, sino del centro de mi alma. Era el Espíritu Santo recordándome que el avivamiento no comienza en las multitudes, sino en un corazón despierto. A la mañana siguiente, decidí dar un paseo temprano. El aire frío me golpeó la cara, pero lo que me inquietó fue la falta de vida en las miradas a mi alrededor. La gente se movía como sombras, cada una absorta en su propio mundo. Un hombre pasó a mi lado, hablando por teléfono, pero sus ojos estaban vacíos. Una mujer empujaba el cochecito de su hijo, pero parecía distante, ausente. El espíritu me susurró: así se vuelve el mundo cuando el alma está enferma. Me detuve un instante y miré al cielo. Ni nubes, ni sonido. Solo ese mismo silencio denso ante mis ojos, y comprendí que lo espiritual y lo físico se alineaban. Lo invisible ya se manifestaba en la tierra. Dios estaba cumpliendo lo que me había mostrado, la plaga de la indiferencia se extendía. Regresé a casa y encendí la radio. Una noticia hablaba del aumento de la ansiedad global, la epidemia de soledad y el desaliento colectivo en las familias. Me quedé paralizado. No fue una coincidencia, fue una confirmación, la plaga ya había comenzado. No en las calles, sino en los corazones. La gente no lo entendería porque no hay pruebas para detectar la frialdad espiritual. Pero el cielo sí la detecta. Y fue allí, frente a la radio, donde el Espíritu me hizo comprender algo que jamás he olvidado: la peor enfermedad de los últimos tiempos no matará primero al cuerpo, sino a la fe. Y el síntoma más claro será la ausencia de lágrimas en la oración. Cerré los ojos y oré: Señor, no permitas que tu pueblo pierda su sensibilidad. Derrama de nuevo el peso de tu presencia sobre nosotros. Desde ese día, todo a mi alrededor pareció confirmar el mensaje. Vi familias peleando por nimiedades, amigos distanciándose sin razón aparente, iglesias llenas pero con miradas dispersas. Parecía que el amor se enfriaba mientras la prisa aumentaba. Sentí que el Espíritu Santo me llamaba a ayunar. Y durante el ayuno escuché en mi corazón: Camila, diles que se acerca la Navidad, pero pocos se acordarán de mí. Se reunirán, sonreirán, decorarán, pero será una celebración sin luz. Las lágrimas brotaron solas. Comprendí que lo que Dios quiere no es condenar, sino despertar. No quiere asustar a su pueblo. Quiere reavivar el altar. La plaga no es el fin, es el llamado. Y si hay arrepentimiento, habrá sanación. Porque el mismo Dios que advierte es el Dios que restaura. Los días siguientes transcurrieron en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era una especie de espera, esa que se siente en el corazón cuando el cielo está a punto de hablar de nuevo. Sabía que Dios aún quería mostrarme algo. Dormía poco. Oraba mucho y sentía una presencia constante, como si el Espíritu Santo me acompañara en cada respiración. Una madrugada, mientras oraba,
Sentí el mismo escalofrío suave que precedió a la primera revelación. Me pesaban los párpados y, de repente, todo se aclaró. Era el mismo sueño, la misma atmósfera sombría, pero esta vez había una luz de fondo. Un libro abierto flotaba en el aire. Y en él estaban escritas palabras que brillaban como fuego. El tiempo de la distracción está terminando. Al leer esto, el suelo del sueño pareció temblar. El espíritu me hizo comprender que no se trataba solo de diciembre, sino de un tiempo que se repite cíclicamente. Un límite espiritual que la humanidad está a punto de cruzar. Desperté entre lágrimas con una certeza: Dios no habla dos veces, a menos que sea urgente. Tomé mi Biblia y la abrí al azar. Mis ojos se posaron en Apocalipsis, las 3:2, mantente alerta y fortalece lo que aún queda, que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sentí el peso de esas palabras como si fueran dirigidas a mí. No era solo una advertencia. Era una misión. El espíritu me decía: Camila, despierta lo que queda, porque aún hay tiempo. Cerré lentamente la Biblia, la apreté contra mi pecho y comencé a llorar. Comprendí que el mensaje de Dios no era de destrucción, sino de restauración. Les decía a su pueblo: todavía hay vida entre las cenizas, el problema es que pocos quieren escuchar. Y muchos prefieren la comodidad de la distracción al dolor del despertar. Ese día salí a caminar y vi algo que confirmó lo que el espíritu me decía. Un grupo de jóvenes reía a carcajadas en una plaza, pero había un extraño vacío en su risa. Parecían felices, pero sus ojos no reflejaban su sonrisa. Más adelante, un hombre sentado en un banco miraba al suelo con las manos sobre el rostro. Sentí ganas de orar por él. Pero algo me detuvo. Era como si el peso espiritual del ambiente absorbiera incluso las palabras más sencillas. Cerré los ojos y le pedí a Dios fuerza para vencer la inercia de mi alma. En ese momento, una suave brisa pasó y sentí que el espíritu me susurraba: así es como actúa el enemigo, no necesita destruir. Solo necesita anestesiar. La apatía es el nuevo veneno. La gente se está muriendo por dentro y lo peor es que se han acostumbrado a ello. Esa noche, el sueño volvió. Caminaba por un camino oscuro. Y delante de mí había una multitud de pie mirando algo que brillaba a lo lejos. Al acercarme, me di cuenta de que era una gran mesa y sobre ella una cena preparada. La gente estaba allí, pero no comía. Solo miraban, distraídos. El espíritu me mostró que esa mesa representaba la presencia de Dios, dispuesta, abundante, accesible. Pero muchos estaban ante ella sin hambre espiritual. Y entonces hoy, y Camila habla del arrepentimiento. Habla de la intimidad. El mundo ha oído demasiado sobre prosperidad y éxito. Ahora necesita oír hablar del regreso, la santidad y el verdadero amor. Las palabras resonaron como trompetas invisibles. Supe que lo que se me mostraba era un llamado a preparar los corazones, no a predecir tragedias. Dios no quiere miedo. Quiere cambio. Comencé a comprender el propósito de cada visión. El Señor me mostraba que la preparación no consistía en acumular comida ni huir de las ciudades, sino en reavivar el altar interior. La verdadera preparación es espiritual, se trata de purificar el corazón, perdonar, buscar su presencia, restaurar el amor. Se trata de fortalecer lo invisible antes de que lo visible se derrumbe. Fue entonces cuando el Espíritu me dio una instrucción clara: habla, Camila. Aunque se rían, tu voz despertará a los cansados. Respiré hondo y prometí que hablaría. Prometí que usaría lo que Él me había dado para despertar a los que aún duermen. Porque si hay algo peor que el fin de los tiempos, es vivir sin estar despierto. La plaga espiritual no mata de golpe, extingue la luz del alma poco a poco hasta que la persona se convierte en una sombra de sí misma. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé y ofrecí la oración más sincera de mi vida. Pedí perdón por todas las veces que había preferido la comodidad a la comunión. Le pedí a Dios que reavivara el fuego que el mundo intenta extinguir. Y Él respondió en silencio, pero un silencio lleno de presencia. Sentí una paz tan profunda que el miedo se desvaneció. Por primera vez desde la revelación, dormí en paz. Y al despertar, el Señor me dio una nueva frase en el corazón, sencilla pero poderosa: lo que viene no es para destruir a mi pueblo, sino para purificarlo. Comprendí que el amor de Dios siempre corrige antes de castigar. Y en ese momento, supe que el mensaje debía ir más allá de mis notas, debía llegar a las vidas de las personas. Era hora de hablar, incluso temblando. Al día siguiente, desperté con un peso distinto en el pecho. No era tristeza, era responsabilidad. Sabía que ya no podía callar. Tomé el teléfono y me quedé mirando la pantalla como si me viera en un espejo. Me temblaban los dedos. El corazón me latía con fuerza. Era como si una voz me dijera: habla, Camila, pero habla con la verdad. Y otra susurraba: sonreirán de ti. Te llamarán fanática.
Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé lo que Dios me había mostrado, habla mientras haya quien quiera escuchar. Entonces abrí la cámara y empecé a grabar. Las primeras palabras salieron con voz temblorosa, pero el Espíritu Santo me inspiró. Dije, lo que les voy a contar no es un sueño cualquiera. Es una advertencia del cielo. Dios me mostró algo que viene a despertar, no a asustar. Mientras hablaba, el miedo se transformó en valentía. La grabación pareció durar solo unos minutos. Pero cuando miré el reloj, habían pasado casi 20. Sentí que no era solo yo quien hablaba. Era como si el Espíritu Santo pusiera cada palabra en mi boca. Hablé de la plaga espiritual, de la Navidad sin Cristo, de la fe dormida. Dije que el Señor aún da tiempo para el arrepentimiento, pero ese tiempo no será eterno. Y cuando terminé, antes de pulsar el botón de parar, una suave brisa entró por la ventana. Las cortinas se mecieron y un dulce perfume como de flores que no existían en la casa llenó el aire. En ese momento, sentí la presencia de Dios con tanta intensidad que comencé a llorar. Era como si el cielo me dijera, estoy contigo. No necesitaba más confirmación. El video se publicaría, pasara lo que pasara. Unas horas después, se emitió el video. Y sucedió algo inesperado. Durante los primeros minutos, casi nadie lo vio. Pero de repente, comenzaron a llegar mensajes de personas que decían, sentí la presencia de Dios mientras te escuchaba, lloré sin saber por qué. Ese mensaje era para mí. Cada comentario era como una señal de que el Espíritu Santo estaba obrando. Me arrodillé y lloré porque comprendí que el video no se trataba de mí, se trataba de la voz de Dios llegando a los corazones que aún podían oír. En pocos días, el mensaje se difundió. Personas de otros países comenzaron a escribir. Algunos decían haber tenido el mismo sueño. Otros relataban haberse despertado en medio de la noche sintiendo la misma intensidad espiritual. Era la confirmación divina de que la revelación no era un hecho aislado, sino un llamado colectivo. Pero junto con los testimonios llegaron las críticas. Muchos se burlaron, lo tacharon de histeria, de invención. Por un momento pensé en borrarlo todo. Me quedé en silencio, mirando la pantalla, con el dedo sobre el botón de borrar. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me habló al corazón, Camila. Toda semilla sembrada en el desierto debe resistir el viento, pero es el viento el que dispersa las semillas. Cerré el teléfono y sonreí entre lágrimas. Comprendí que el rechazo es parte de la misión, que las voces burlonas son, de hecho, señales de que el mensaje perturba lo que está dormido. Porque la palabra de Dios nunca viene a entretener, sino a despertar. En los días siguientes comencé a recibir mensajes de personas que decían haber retomado la oración después de meses. Una mujer contó que, tras ver el video, se reconcilió con su madre después de años de peleas. Un hombre escribió diciendo que, por primera vez en décadas, sintió el impulso de abrir la Biblia. Leí cada relato y lloré. El Espíritu me recordó, esto es lo que yo quería. Camila, no que hablaran de ti, sino que volvieran a mí. Y así. Lo que comenzó como un sueño, se transformó en acción, un despertar silencioso pero real. Y cada testimonio fue como una luz que brillaba en la oscuridad. Comprendí entonces que, la plaga espiritual, no vence mientras haya quienes crean. Una noche, mientras oraba, le pedí a Dios una última señal, solo para confirmar que iba por el camino correcto. El viento volvió a soplar por la ventana. Y esta vez, oí una frase clara en mi interior. Sigue adelante, todavía hay muchos dormidos. Sentí una calidez que me invadía y las lágrimas brotaron sin previo aviso. Sabía que no podía detenerme. Cada palabra, cada video, cada testimonio sería una llama más en medio del frío espiritual que azotaba al mundo. Porque el verdadero avivamiento no comienza en escenarios ni entre multitudes. Comienza con la valentía de una persona común que elige obedecer aún temblando. Y allí, arrodillado, repetí, Señor. Si todavía hay alguien que necesita oír, hablaré. Aunque el mundo entero calle, hablaré. Pasaron las semanas y algo empezó a cambiar. No solo lo sentía en mí, sino en el ambiente, en la gente. En las oraciones. Recibía mensajes de todas partes. Camila, tuve el mismo sueño que describes, vi la ciudad oscura, las luces parpadeando. Y oí una voz que decía, prepárate, se me puso la piel de gallina. El Espíritu Santo me hizo sentir que la visión no era una experiencia individual, sino un eco celestial que se repetía en muchos corazones. El cielo hablaba con fuerza, pero no todos querían escuchar. Algunas personas me contaron que, después de ver el video, empezaron a sentir una intensidad diferente en sus oraciones, no la intensidad del miedo, sino la urgencia. Era como si el Espíritu los llamara a cada uno de vuelta a casa antes del anochecer. Un domingo, al llegar a la iglesia, noté algo que nunca antes había visto. Durante el servicio, la gente comenzó a llorar sin saber por qué.
Era como si la presencia de Dios descendiera de forma palpable. El ambiente era diferente, denso y dulce a la vez. El pastor dejó de cantar y dijo con la voz entrecortada, «El Espíritu Santo está aquí pidiendo arrepentimiento». En ese momento, un profundo silencio llenó el templo. Oí sollozos por todas partes. Fue entonces cuando comprendí, la advertencia se había transformado en avivamiento. Dios estaba quebrantando corazones, reavivando la llama de la fe. Y entre las lágrimas, el Señor me habló, «Camila, esto es lo que yo quería. Que mi pueblo lo sintiera de nuevo». Lloré porque comprendí que el amor de Dios siempre precede al juicio. En los días siguientes, noté que la gente comenzaba a reunirse de nuevo. Las familias se reconciliaban, los amigos volvían a hablarse. Y surgían grupos de oración espontáneamente. No había campañas ni invitaciones. Era el Espíritu Santo moviendo los corazones. Con cada mensaje que recibía, veía reflejado lo que Dios ya había mostrado, que el mal intentaría silenciar el amor, pero que el amor resurgiría con mayor fuerza. Una mujer me escribió diciendo que había escuchado la voz de Dios por primera vez en años. Un hombre me contó que había sanado de la depresión mientras veía el video. Y una joven, con voz temblorosa, me dijo, «Camila, estaba a punto de rendirme, pero algo me hizo detenerme a escucharte». Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero poder de la obediencia. Cuando decides hablar, el cielo se encarga de que tu voz resuene. Pero no todo fue luz. Con cada nuevo despertar, la resistencia también aumentaba. Algunos se burlaban, otros escarnecían, diciendo que todo era coincidencia. Y fue entonces cuando el Espíritu me enseñó algo que jamás olvidé: no todo despertar es bienvenido, porque despertar implica dejar de soñar. Muchos prefieren la comodidad de la ilusión al dolor de la conciencia. Y por eso pocos permanecen firmes. Comprendí que el mayor desafío no sería el juicio del mundo, sino la frialdad de quienes dicen creer pero no actúan. Dios me mostró que, antes de la tormenta, habría un tiempo de separación, no de religión, sino del corazón. Quienes aman su presencia se fortalecerían, y quienes solo observan la fe ajena se perderían en distracciones. En una noche de oración, el Espíritu me mostró algo nuevo. Volví a ver el cielo oscuro, pero esta vez había pequeñas luces esparcidas por la tierra. Parpadeaban, como estrellas que luchan contra las sombras, y oí, «Estas son las casas donde aún se ora. Estos son los hogares donde aún hay fe». El Señor me hizo sentir que no es la oscuridad la que vence, sino la ausencia de luz. Y si hay una llama ardiendo, el mal jamás dominará por completo. Sentí una profunda alegría al comprender que la plaga espiritual no puede sofocar la verdadera adoración. El enemigo puede silenciar la boca, pero jamás el corazón de quienes aman a Dios. Y entonces el Espíritu dijo, «Prepárate, Camila. Diciembre será el comienzo de algo que muchos temerán, pero para quienes me buscan será el comienzo de una nueva era». Desperté llorando, pero con el corazón en paz. No sentía miedo, solo una misión. Tomé mi cuaderno y anoté la frase que el Espíritu me inspiró: «Llega la oscuridad, pero también el avivamiento». Dios no reveló la fecha para asustarnos, sino para prepararnos. Y la preparación es sencilla: fe viva, oración constante y un amor que no se enfría. El Señor me hizo comprender que el verdadero milagro no será el fin de la plaga, sino el renacimiento de la fe. Y allí, arrodillada en el suelo frío, comprendí que la mayor señal de que Él sigue con nosotros es que aún sentimos su ausencia. Solo quienes aman sienten esa ausencia, y este amor incluso herido, incluso cansado, es lo que aún mantiene unido al mundo. Después de aquella madrugada, comencé a sentir que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Ya no era solo yo, sucedía en todas partes. Llegaban mensajes de distintos países, personas que relataban sueños similares, visiones de ciudades vacías, cielos oscuros, pero también de luces que brillaban en medio de las sombras. Era como si el Espíritu Santo soplara el mismo viento en diferentes direcciones. Cada testimonio era una pieza de la misma historia. Leí y lloré porque comprendí que lo que Dios me había mostrado no era un caso aislado. Era el comienzo de un movimiento espiritual global, silencioso y poderoso que nadie podía detener. Y lo más impresionante era que, junto con las advertencias, llegaban relatos de milagros, personas sanadas de la depresión, liberadas de adicciones, reconciliadas con sus familiares. El cielo respondía a la obediencia. Una mujer de dulce voz me envió un mensaje de audio diciendo que durante años no había podido dormir sin medicamentos. Relató que, después de ver el mensaje, oró por primera vez con lágrimas sinceras y durmió plácidamente, sin necesitar nada. Otro hombre, que se había alejado de la iglesia, dijo que sintió un fuego que le atravesaba el pecho mientras escuchaba la grabación y cayó de rodillas llorando. «Sentí que Dios me perdonó», dijo entre sollozos.
Estas palabras me conmovieron profundamente. Era como si Dios confirmara, a través de estas vidas, que su presencia sigue siendo el remedio para toda enfermedad. Comprendí que la plaga espiritual puede ser real, pero la sanación es más poderosa. Y la sanación proviene del arrepentimiento, no de la negación. Dios estaba despertando lo que el mundo consideraba imposible. Corazones fríos que comenzaban a sentir de nuevo. Las señales comenzaron a multiplicarse a mi alrededor. Un día, mientras oraba, la habitación se llenó de una dulce fragancia, como a jazmín y mirra. Cerré los ojos y vi destellos de luz, diminutas chispas doradas que giraban en el aire. Sentí una paz tan intensa que lloré sin comprender. El Espíritu me hizo entender, esta es la confirmación de mi presencia. Cuando el mundo esté confundido, quienes me buscan percibirán mi fragancia. Desde ese día, cada vez que oraba con fervor, el mismo aroma regresaba. Era como un recordatorio invisible de que el cielo aún toca la tierra. Comencé a registrarlo todo, cada sueño, cada señal, cada palabra. Y comprendí que Dios no solo advertía, sino que también preparaba a su pueblo para escuchar de nuevo. El problema nunca fue la ausencia de Dios, sino el exceso de ruido humano. Una noche, soñé con una vasta llanura polvorienta. A un lado, multitudes caminaban en silencio, con la mirada baja. Al otro, pequeños grupos se arrodillaban con las manos alzadas. Una línea de luz separaba a ambos lados. Y oí la voz del Señor que decía: estos son los que me buscan en espíritu y en verdad. Ellos serán mi remanente. Desperté empapado en sudor, pero con el corazón ardiendo. Comprendí que Dios estaba separando corazones. No iglesias. Estaba levantando un pueblo que no busca estatus ni reconocimiento, sino presencia. Un pueblo que no transige en su fe, ni siquiera cuando el mundo se burla. Un pueblo que ora en secreto, que ama en silencio, que persevera sin aplausos. Y el Espíritu me dijo claramente, la nueva guerra no será entre naciones, sino entre la fe viva y la fe muerta. Al día siguiente, al abrir mi teléfono, vi decenas de mensajes con el mismo contenido. Camila. Soñé que el cielo estaba oscuro y una luz pasaba sobre mi casa. Otros decían, sentí la necesidad de orar por personas que ni siquiera conozco. Supe que era Dios obrando. Estaba encendiendo lámparas en los hogares, despertando a intercesores anónimos, aquellos a quienes el mundo jamás verá en un escenario, pero a quienes el cielo conoce por su nombre. Y me di cuenta de que el remanente ya estaba en movimiento, gente sencilla, de fe pura, orando en silencio, sosteniendo al mundo sin saberlo. Comprendí que lo que Dios busca no son multitudes emotivas, sino corazones dispuestos, porque un corazón ardiente puede iluminar 1000 almas en la oscuridad. Esa noche, cerré los ojos y di gracias. Sentí que el Espíritu Santo me decía, el tiempo de advertencia termina. Ahora comienza el tiempo de la cosecha. Las lágrimas brotaron rápidamente. Sabía lo que esto significaba. Diciembre se acercaba, el mes que Dios había mencionado desde el principio. El ambiente comenzaba a cambiar, la carga espiritual aumentaba. Pero junto con ella llegaba una paz que el mundo no podía comprender. Entendí que lo que vendría no sería solo una prueba, sino también una efusión de gracia. Dios estaba preparando a su pueblo, no para el miedo, sino para el despertar final. Y allí, con lágrimas corriendo por mi rostro, hice una promesa silenciosa: Señor, si el mundo se oscurece, seré una de esas luces. Aunque débil, aunque temblorosa. Seré una llama tuya. Diciembre llegó sin avisar. El calendario marcaba la fecha, pero el tiempo parecía transcurrir por sí solo. Los días se sentían extraños, el aire más denso. Incluso el silencio sonaba distinto. Desde el primer día, sentí que algo cambiaba. Era como si se hubiera levantado un telón invisible sobre el mundo. La gente parecía inquieta, distraída, sin saber por qué. Yo también sentía el mismo peso, la misma frialdad en el alma que había sentido la noche de la revelación, y en lo más profundo de mi corazón. Lo supe, el tiempo del que Dios había advertido estaba comenzando. No como una catástrofe repentina, sino como un despertar gradual. Una separación silenciosa entre quienes aún oían la voz de Dios y quienes ya eran espiritualmente sordos. En una mañana nublada, desperté con el lejano sonido de campanas. Era una iglesia del barrio, llamando a la gente a la misa dominical, pero el sonido era triste, casi fúnebre. Miré por la ventana y vi gente que pasaba apresuradamente, sin mirarse, sin saludarse. El Espíritu Santo susurró: están vivos, pero no están despiertos. Me quedé allí, observando aquella escena cotidiana, y comprendí que lo que más dolía no era el caos, sino la indiferencia. El mal nunca necesitó destruirlo todo de golpe. Solo hace que el bien parezca aburrido. Fue entonces cuando recordé las palabras del sueño: el virus no solo será biológico, sino también espiritual.
comprendí, la verdadera plaga no era la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad de la fe. La humanidad atravesaba una especie de invierno del alma, donde incluso los corazones más cálidos comenzaban a congelarse. Esa semana comencé a recibir mensajes distintos. Ya no eran sueños, sino sucesos reales. Personas que reportaban pérdida de sensibilidad, tristeza sin motivo aparente, matrimonios que se rompían, iglesias que se dividían, amistades que se desvanecían. Era como si una fuerza invisible pusiera a prueba el amor y la paciencia de todos. Y en medio de todo esto, una frase resonó en mi interior: el juicio comienza por la casa de Dios. No era castigo, era purificación. Dios estaba limpiando lo que el tiempo había ensuciado, separando lo genuino de la mera apariencia. Comprendí que el juicio de Dios no llega con truenos, sino con verdades que nos obligan a elegir entre la luz y la sombra. El Espíritu me hizo ver que diciembre no era un final, sino un espejo. Todo lo que estaba oculto se revelaba. Una noche, arrodillado junto a mi cama, le pedí a Dios que me explicara por qué aún sentía tanto miedo. Y Él me respondió en silencio, como siempre, ofreciéndome comprensión en lugar de palabras. Sentí que el miedo no era el enemigo. El miedo era un recordatorio de que aún hay algo que perder. Y lo que el mundo está perdiendo es precisamente el temor reverente. Ese profundo respeto que nos mantiene sensibles a la voz de Dios. Cuando ya no tememos decepcionarlo, es señal de que el corazón se ha enfermado. Entonces comprendí que la plaga espiritual era también una cura. Un llamado al arrepentimiento colectivo, una última oportunidad antes del endurecimiento total. Dios le estaba mostrando a la humanidad que el verdadero colapso no ocurre en las calles, sino en el interior del alma cuando ésta enmudece. En los días siguientes comencé a notar señales pequeñas pero profundas. Personas que regresaban a la fe después de años. Vecinos que antes no se dirigían la palabra ahora oraban juntos. Vi a jóvenes ayunando, familias leyendo la Biblia alrededor de la mesa. Era como si el dolor hubiera traído de vuelta lo esencial. La confusión del mundo se transformó en un clamor en aquellos que aún buscaban. Y el Espíritu me hizo comprender: así es como ocurre la purificación, cuando el fuego del caos hace brillar el oro del Espíritu. Cada lágrima derramada en aquellos días no era señal de debilidad, sino símbolo de sanación. Dios respondía a oraciones silenciosas con cambios que nadie veía. El avivamiento que muchos esperaban con clamor llegaba con lágrimas. En un frío amanecer, el Señor me mostró la parte final de la revelación. Soñé de nuevo con la ciudad oscura, pero ahora en medio de ella. Una sola calle estaba iluminada, y una multitud caminaba por allí cantando un himno sencillo pero poderoso: Santo, Santo es el Señor. Las luces parpadearon, el viento sopló y el cielo, antes negro, comenzó a abrirse. Un resplandor atravesó las nubes y una dulce voz dijo: lo que permití fue despertar a quienes aún dormían. El tiempo no ha terminado, pero el reloj del cielo ya cuenta los últimos minutos. Desperté llorando, pero con esperanza, porque finalmente comprendí el propósito de todo. Dios no quiere destruir el mundo, quiere restaurar los corazones antes de que el tiempo se agote. Y en aquel diciembre, lo que parecía el principio del fin fue, en realidad, el comienzo de un nuevo despertar. Los días de diciembre transcurrieron con intensidad, pero algo nuevo comenzó a florecer en medio del peso espiritual que se cernía sobre el mundo. Despertaba cada día con la sensación de que el cielo observaba en silencio la tierra, esperando una respuesta, y esa respuesta empezó a llegar no en grandes templos ni en eventos llenos de luces, sino en corazones quebrantados. Personas que antes se habían burlado de los mensajes comenzaron a escribirme pidiendo oración. Hombres y mujeres que habían perdido la fe comenzaron a regresar. Era como si las palabras "prepárense para diciembre" se hubieran transformado en "he vuelto a casa". La advertencia había cumplido su propósito. Dios no quería miedo, quería reconciliación. Y la estaba logrando. Una noche, durante una transmisión en vivo, sucedió algo que jamás olvidaré. Mientras oraba, sentí un calor suave en mis manos, y al otro lado de la pantalla, una mujer rompió a llorar. Escribió en el chat: tenía cáncer, y sentí como si una llama me recorriera el cuerpo. Unos días después, recibí los resultados de sus análisis. El tumor había desaparecido. Los médicos no podían explicarlo. Yo tampoco. Simplemente lloré. Comprendí que el mismo Dios que advierte es el Dios que sana, que el mismo cielo que advierte también acoge, y que la advertencia nunca viene a destruir, sino a reavivar la fe. Que la sanación no era solo física, era un símbolo de algo mayor. El cuerpo espiritual de la iglesia se estaba restaurando. Donde había miedo, la esperanza comenzó a brotar. Después de ese día, los mensajes se multiplicaron. La gente contaba cómo se habían liberado de sus adicciones, otros
Como sentían su corazón purificado tras perdonar a alguien. Un hombre me dijo que salió de casa decidido a quitarse la vida, pero se detuvo al oír la frase Dios aún habla. Regresó. Se arrodilló y pidió perdón. Fue salvado 2 veces, de la muerte y de la incredulidad. Cada testimonio era un destello de luz en la oscuridad. Comprendí que la plaga espiritual se estaba venciendo. No con remedios ni discursos, sino con la entrega. El arrepentimiento es la cura que el mundo ha olvidado. La verdadera batalla siempre ha sido interna, y ahora los corazones comenzaban a vencer. Una tarde, sentada en el porche, contemplando la puesta de sol, el espíritu me habló de nuevo: Camila, el invierno espiritual está terminando. Ahora llega el tiempo de regar las lágrimas. Comprendí que cada oración sincera, cada confesión, cada perdón ofrecido, era una semilla sembrada en el corazón de Dios, y esa semilla comenzaba a florecer. Lo veía en los ojos de la gente, en sus palabras, en el brillo que volvía a sus rostros cansados. Era como si el amor resurgiera de las cenizas. No fue un renacimiento ruidoso, sino silencioso y profundo. Una transformación que el mundo no filma, pero que el cielo celebra. Poco a poco, también sentí como Dios restauraba mi fe. Yo, que tanto había temido, ahora sentía paz. Comprendí que el Señor me había elegido no por mi fuerza, sino por mi fragilidad, que me permitía depender de Él. Me usó para demostrar que el poder no reside en quien habla, sino en quien obedece. Porque cuando el Espíritu quiere despertar a un pueblo, comienza con quien está dispuesto a escuchar. Y en ese momento comprendí que todo había valido la pena: las críticas, las noches en vela, las lágrimas silenciosas. Todo cobró sentido. El cielo había triunfado, no con truenos, sino con lágrimas de arrepentimiento. Antes de dormir, abrí el cuaderno, donde había anotado todas las revelaciones, y escribí una última frase: lo que empezó con miedo, terminó con fe. El Señor había transformado la carga en propósito. Y allí, de rodillas, di gracias, porque comprendí que el verdadero milagro no era el fin de la plaga, sino el renacimiento de la sensibilidad espiritual. Dios había devuelto el don más preciado que el mundo había perdido, el don de sentir su presencia. Y antes de cerrar los ojos, el Espíritu me susurró con ternura: ahora, Camila, habla de esperanza. Ya hemos despertado al mundo. Ahora debemos enseñarle a permanecer despierto. Tras amainar la tormenta espiritual, sentí que amanecía una nueva etapa. El mundo seguía cansado, las heridas aún dolían, pero había algo distinto en el ambiente. Una serenidad. Una claridad. Era como si el cielo hubiera dado un suspiro de alivio. Y fue en ese silencio que el Espíritu Santo me hizo comprender: ahora, enseña a mi pueblo a permanecer despierto. Hasta ese momento, mi misión había sido dar la voz de alarma. Ahora, el llamado era diferente: enseñarles a velar, a mantener viva la llama, incluso cuando el viento sopla en contra. Dios no solo quiere corazones despiertos, quiere corazones firmes. El avivamiento es como una llama: encenderla es fácil. Mantenerla encendida requiere constancia. Comencé a reunir a personas que habían sido conmovidas por el mensaje. No eran muchas, pero eran sinceras, personas sencillas y vulnerables que querían volver a escuchar a Dios. Nos reuníamos en casas, plazas, iglesias vacías. Lo que nos unía no era la religión, sino la sed. Cada encuentro era diferente. Algunos lloraban, otros reían, otros permanecían en silencio, simplemente sintiendo la presencia de Dios. Comprendí que el Espíritu no necesitaba un escenario para actuar, solo necesitaba espacio. Y así, poco a poco, nació un movimiento que nadie había planeado, una corriente viva de oración. Personas de distintos lugares comenzaron a conectarse sin darse cuenta. Lo que empezó en Arequipa se extendió a varias naciones. Fue como si pequeñas llamas se unieran para formar una luz que el mundo ya no podía ignorar. Quienes me escribían ya no pedían tanto milagros. Pedían fortaleza. Camila, ¿cómo puedo evitar volverme a dormir?, preguntaban. Y yo les respondía con lo que el Espíritu mismo me había enseñado. Ora aunque no tengas ganas, adora aunque el cielo parezca cerrado. Ama aunque el mundo sea frío. Porque mantenerse despierto es una decisión diaria. La fe no es un sentimiento. Es una decisión. Y esta decisión reavivaba el espíritu de quienes me escuchaban. Vi matrimonios restaurados, jóvenes que renunciaban a las adicciones, familias que volvían a cenar juntas solo para orar antes de comer. Era como si Dios estuviera reconstruyendo el altar de la humanidad, piedra a piedra, corazón a corazón. Y lo supe, este era el verdadero milagro de diciembre, el retorno de la sensibilidad espiritual. Una noche, mientras oraba, el Espíritu Santo me transportó a aquella vieja visión: la ciudad oscura, las luces parpadeantes, el cielo encapotado. Pero esta vez, algo nuevo sucedió.
La oscuridad comenzó a disiparse y el sonido de voces se elevó, un coro de fe que resonaba por doquier. Era como si la tierra entera despertara, y el Señor me dijo: ¿Ves, Camila? No quería destruir, quería reconstruir. No traje el silencio para castigar, sino para escuchar el clamor de quienes aún me aman. Las lágrimas brotaron espontáneamente. Comprendí que Dios había usado el temor como una invitación y el arrepentimiento como un puente. Había transformado el invierno en primavera, el dolor en semilla y la desesperación en fe. Todo cobró sentido ahora. El plan nunca fue castigar, sino purificar. Con el paso de los días comencé a percibir algo aún más profundo. El Espíritu me mostraba que el despertar espiritual no sería solo un momento histórico, sino el comienzo de una nueva generación, hombres y mujeres que no dependerían de iglesias llenas, sino de corazones rebosantes de su presencia. Una generación que no mediría la fe por los aplausos, sino por las lágrimas sinceras. El Señor me hizo ver que los grandes cambios en el mundo siempre comienzan en lugares pequeños y que un verdadero avivamiento no necesita público, sino entrega. Fue entonces cuando comprendí que mi misión nunca fue la popularidad, sino la obediencia, y obedecer al Espíritu significa perseverar, incluso cuando nadie lo entiende. La última noche de aquel diciembre, me senté al borde de la cama con la ventana abierta. Entró el viento frío, trayendo consigo el mismo aroma que había percibido durante la primera revelación. Sentí al Espíritu envolverme como un abrazo invisible. Y él dijo: Camila, he despertado a tu generación. Ahora es el momento de enseñar a amar para que perdure. Permanecí en silencio, llorando. Ya no había miedo, solo gratitud. Todo lo que los cielos habían mostrado se estaba cumpliendo, no en destrucción, sino en transformación. El tiempo de advertencia había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la cosecha. Y mirando el cielo estrellado, susurré: Señor, si el fuego alguna vez amenaza con extinguirse, reavívalo dentro de nosotros. Que diciembre nunca más sea recordado por el miedo, sino por la fe que renació de las cenizas. Habían pasado varios meses desde aquel diciembre, pero los recuerdos seguían vivos, recientes. Lo que empezó como un vídeo grabado mientras temblaba de miedo se había transformado en algo inimaginable. El Espíritu Santo comenzó a guiarme a lugares que nunca pensé visitar. Personas desconocidas me invitaron a compartir mi testimonio, y dondequiera que iba, sentía la misma presencia. La misma atmósfera espiritual, como si el mismo viento que soplaba en mi casa ahora cruzara océanos. Vi hombres y mujeres arrodillados en aeropuertos, plazas, iglesias sencillas e incluso calles concurridas, y en cada rostro el mismo resplandor, el resplandor de quienes habían vuelto a sentir a Dios. La llama se había extendido y supe que no era para mí. Era el cumplimiento de la promesa: vendrán las tinieblas, pero la luz se multiplicará. En una pequeña comunidad rural de Colombia, presencié algo que me conmovió profundamente. Mientras relataba la revelación, una mujer alzó las manos y comenzó a orar entre lágrimas. El suelo era de tierra, el techo goteaba, pero la atmósfera era celestial. De repente, la gente empezó a abrazarse, a reconciliarse y a adorar sin ensayos, sin micrófonos, sin prisas. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me habló al corazón: esto es lo que siempre he deseado, un pueblo sencillo con el corazón quebrantado. Esa noche, nadie quería irse. Nos quedamos orando hasta el amanecer. Y al salir el sol, comprendí que esta era la nueva temporada de Dios. El tiempo de la cosecha. No de fama ni de cifras, sino de almas que regresan al amor, de corazones que vuelven a latir. Durante mis viajes, recibí testimonios que me conmovieron hasta las lágrimas. En Buenos Aires, un joven exadicto relató cómo, al escuchar el mensaje, sintió instantáneamente la liberación del Espíritu Santo. En Lime, una madre me mostró a su hijo, quien había intentado suicidarse pero desistió tras escuchar las palabras: todavía hay tiempo. En Santiago, un pastor me contó que su iglesia había estado vacía durante meses hasta que un video mío comenzó a circular. De repente, la gente regresó, anhelando su presencia. Y fue allí donde comprendí algo que el Espíritu ya me había revelado: no es tu voz, Camila, es mi voz que se manifiesta a través de tu obediencia. No era profeta ni líder, solo era un canal. Y el mayor milagro no fue el alcance de los mensajes, sino ver el arrepentimiento florecer como una semilla esparcida por el viento. Pero no todos lo aceptaron. En cada ciudad también hubo resistencia, burlas y desdén. Algunos decían: son solo emociones, es solo una moda pasajera. Y cada vez que oía esas palabras, el Espíritu me recordaba: no todos los ojos ven lo invisible, ni todos los oídos están abiertos a lo eterno. Entonces sonreía en silencio y seguía adelante. Porque quienes han experimentado la presencia del cielo no necesitan convencer a nadie,
basta con seguir amando, y el amor es la mayor señal de un verdadero renacimiento. Donde hay perdón, está Dios. Donde hay reconciliación, hay renacimiento. La cosecha del cielo no se mide por los aplausos, sino por los corazones restaurados. Una noche, al terminar un sermón en Quito, una niña de unos 10 años se me acercó. Sostenía una pequeña vela y me dijo: Camila, el Espíritu me dijo que te diera esto. Tomé la vela y le pregunté, ¿por qué? Ella respondió, sonriendo, porque has iluminado muchos lugares. Y ahora Él quiere que sepas que la llama ya no es solo tuya. Esas palabras quedaron grabadas en mí como fuego. Comprendí que el movimiento ya no dependía de mí. Dios había levantado a miles de Camilas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos despiertos, todos iluminados, todos portando un pedazo de la misma luz. El avivamiento ya no era una promesa. Era una realidad viva, de vuelta en casa. Me senté junto a la ventana donde todo comenzó. La misma brisa suave susurraba entre las cortinas y el mismo aroma llenaba el aire. El Espíritu me dijo con ternura: Camila, lo que empezó como una advertencia se ha convertido en una cosecha. Pero aún no ha terminado. Esta es solo la primera lluvia. La gran cosecha llegará cuando el amor sea el lenguaje de todos mis hijos. Cerré los ojos y lloré en silencio. Sentí paz en mi corazón. Comprendí que la misión nunca se trató del final, sino siempre de un nuevo comienzo. El mundo aún enfrentará muchas pruebas, pero ahora hay suficiente luz para afrontarlas. Y le prometí al Señor: mientras viva, hablaré de tu misericordia. Porque si el miedo me hizo arrodillarme, fue tu amor el que me enseñó a perseverar. Fue en un sereno amanecer cuando todo se concretó. Ya no esperaba nuevas revelaciones. Tras tantos meses de viaje, oración, milagros y lágrimas, mi corazón simplemente descansaba en la gratitud. Pero el cielo, cuando habla, nunca avisa. Desperté con una paz distinta, una luz suave que inundaba la habitación. Como si el día amaneciera dentro de mí. El aire tenía ese mismo aroma a jazmín y mirra que había acompañado todas las demás experiencias. Me arrodillé en el mismo lugar donde todo comenzó y simplemente dije: Señor, estoy aquí. En ese instante, sentí su presencia. No una visión grandiosa, sino algo mucho más real, como si el amor hubiera cobrado forma. La atmósfera cambió. Mi respiración se volvió ligera. Y una voz dulce y firme, llena de ternura, resonó en mi alma: Camila, ha llegado el momento de mostrarte el significado de todo esto. De repente, todo a mi alrededor desapareció. Estaba en un campo dorado, con el cielo abierto y el viento acariciando mi rostro. Ante mí, una figura de luz se acercó. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Las lágrimas brotaron incluso antes de que pronunciara una sola palabra. Cuando Jesús habló, cada sílaba pareció calmar el universo. Hija, lo que te mostré nunca tuvo que ver con la destrucción. Tuvo que verte con el amor. Te permití ver la frialdad del mundo para que pudieras sentir el dolor de mi corazón. La gente me llama, pero pocos me invitan a entrar. Oran, pero no me escuchan. Cantan, pero no me sienten. Te elegí para recordarles que aún hay tiempo para amar. Sus palabras me conmovieron profundamente. Caí de rodillas y lloré como una niña. Sentí que todas las advertencias, todas las señales, todo el miedo inicial, en realidad habían sido el camino hacia ese momento. Jesús continuó: la plaga que viene no es para destruir, sino para sanar. Porque hay heridas que solo el dolor revela. Hay corazones que solo despiertan cuando el mundo guarda silencio. Yo no castigo. Yo despierto. Y cada lágrima de arrepentimiento que derramó mi pueblo subió hasta mí como perfume. Ahora, prepárense, porque viene una cosecha aún mayor. El mundo verá el contraste entre el miedo y el amor, y los que eligen el amor brillarán incluso en la oscuridad. Mientras hablaba, el cielo parecía palpitar con luces vívidas, como si respirara al ritmo de sus palabras. No sabía si llorar de alegría o de reverencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido para mostrarme que todo siempre ha girado en torno a lo mismo. El amor que restaura, el amor que advierte, el amor que nunca se rinde. Entonces se acercó. Su presencia no me abrumó, me liberó. Miré sus manos y vi cicatrices que brillaban como fuego blanco. Estas marcas, dijo, son un recordatorio de que todo ha sido pagado. Morí para que nadie tuviera que vivir en la oscuridad, pero muchos aún me buscan con temor. Y el temor nunca engendra intimidad. Dile a mi pueblo que el llamado final es el amor. Cuando aprendan a amar como yo he amado, el mundo volverá a ver mi gloria. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero no caí. Me envolvió una luz que parecía sostenerme, y en ese instante comprendí el misterio: el fin de los tiempos no será el fin de la vida, sino el fin de la indiferencia, porque cuando el amor reine, comenzará la eternidad. La luz se desvaneció y regresé a mi habitación.
La madrugada aún estaba oscura. Pero dentro de mí, el sol ya brillaba. Permanecí arrodillado durante largos minutos, intentando asimilarlo todo. Tomé el cuaderno, el mismo, donde había escrito la primera frase de la revelación. Y anoté las últimas palabras que ahí, el amor es el sello final. Cerré el cuaderno y abracé la Biblia contra mi pecho. Comprendí que la misión ya no era advertir, sino amar hasta el final. Amar cuando nadie entiende, amar cuando todos se burlan, amar cuando el mundo se vuelve frío, porque el amor es la única profecía que nunca falla. Me puse de pie. Respiré hondo y sonreí. El miedo había muerto. La fe seguía viva, y el cielo, una vez más, susurró, bienaventurados los que aún sienten. En los días siguientes, seguí hablando, no con urgencia, sino con serenidad. Mis palabras ahora fluían con ternura, sin temblor. Cada historia que contaba trataba sobre el poder del amor de Dios. La gente comenzó a abrazarse, a perdonar, a reír de nuevo. El mundo aún era imperfecto, pero su presencia lo hacía soportable. Y lo supe, esta era la verdadera victoria. El cielo ya no necesitaba gritar porque el amor ya resonaba en los corazones. A veces pienso en todo lo que viví, la visión, las noches en vela, las lágrimas, las voces, y me doy cuenta de que cada detalle era una invitación. Dios nunca quiso simplemente usarme, quiso enseñarme a amar de nuevo, y ahora, si alguien me pregunta qué aprendí, respondo con la sencillez que Cristo mismo me enseñó. La mayor revelación no fue lo que está por venir, sino quien ya vino y nunca se fue. Si este mensaje te ha conmovido, no te lo guardes. Compártelo con alguien a quien amas. Tal vez esa persona necesite escuchar lo que el cielo te acaba de recordar. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios y di, Señor, enciende tu amor dentro de mí. Transformemos este espacio en un altar viviente. Una cadena de oración que el mundo no pueda extinguir. Recuerda, el verdadero avivamiento no comienza en las multitudes, comienza dentro de nosotros. Aunque el mundo sea frío, el amor de Dios sigue ardiendo. Y si sentiste su presencia en este video, es porque Él todavía te está llamando, no con miedo, sino con ternura. Regístrate. Mantén el compromiso y nunca lo olvides, la decisión final no es un juicio, sino un acto de amor. Que el Espíritu Santo te rodee ahora, donde quiera que estés. Y que la paz de Cristo, la paz que el mundo no entiende, pero que el corazón reconoce, que te acompaña hoy y siempre.